¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del planeta enano Ceres? Desde su descubrimiento, este pequeño astro ha capturado la atención científica de entusiastas del espacio por su misteriosa naturaleza y su papel singular en el sistema solar. Bienvenidos a un nuevo video, donde exploraremos a fondo el planeta enano Ceres desde la historia de su descubrimiento hasta las exploraciones que se están llevando a cabo allí hoy en día. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. En los años transcurridos entre la aceptación del heliocentrismo en el siglo XVIII y el descubrimiento de Neptuno en 1846, varios astrónomos argumentaron que las leyes matemáticas predecían la existencia de un planeta oculto o desaparecido entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ceres fue descubierto el 1 de enero de 1801 desde un observatorio en Palermo, Italia, por Giuseppe Piazzi, un sacerdote católico y educador, mientras trabajaba en la compilación de un catálogo de esta zona del espacio. Piazzi bautizó como Ceres por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de Sicilia. Si bien Ceres fue considerado demasiado pequeño para ser un verdadero planeta y las primeras medidas presentaban un diámetro de 480 kilómetros, permaneció listado como planeta en libros y tablas astronómicas durante más de medio siglo, hasta la década de 1850, cuando se encontraron muchos otros objetos similares en la misma región espacial y se descubrió el cinturón de asteroides. Muchos científicos imaginaron que serían los vestigios finales de un antiguo planeta destruido llamado Faetón, si bien actualmente se cree que el cinturón es un planeta en construcción y que nunca completó su formación. En el año 2006, el debate sobre Plutón y la definición del planeta hizo que Ceres pudiese eventualmente ser considerado como planeta. La primera propuesta de la Unión Astronómica Internacional para la definición de planeta habría implicado que Ceres pasara a ser el quinto planeta del sistema solar. Esa definición no fue aceptada, y el 24 de agosto del 2006, una definición modificada fue adoptada, pasando a ser clasificado como planeta enano. Ceres es posiblemente un protoplaneta superviviente de los primeros estadios de formación del sistema solar, originados hace 4.570 millones de años en el cinturón de asteroides, a pesar de que la mayoría de los protoplanetas del sistema solar interior o bien se fusionaron con otros planetas para formar los planetas terrestres o bien fueron expulsados del sistema solar por Júpiter. Se piensa que Ceres ha permanecido intacto. Una teoría alternativa propone que Ceres se formó en el cinturón de Kuiper y más tarde migró al cinturón de asteroides. Ceres sigue siendo una órbita entre Marte y Júpiter, en medio del cinturón de asteroides con un periodo de 4,6 años alrededor del Sol. Ceres completa una rotación cada 9 horas, lo que hace que su día sea uno de los más cortos del sistema solar. Tras su descubrimiento, determinar el tamaño de Ceres no fue nada fácil. William Herschel en 1802 estimó un diámetro de 259 kilómetros, mientras que Schrödinger en 1811 afirmó un diámetro de 2.613 kilómetros. Por otra parte, la limitada capacidad de los telescopios del principio del siglo XIX a menudo generaban un halo visual alrededor de Ceres, que fue interpretado como la atmósfera del planeta por algunos astrónomos. En 1895, Edward Emerson Barnard calculó el diámetro de Ceres en 781 kilómetros, valor que se tomó como correcto en los 50 años siguientes. Actualmente, se sabe que Ceres tiene un diámetro de aproximadamente 950 kilómetros y una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Como comparación, su superficie es equivalente a la de Argentina. Pese a sus reducidas dimensiones, se encuentra en equilibrio hidrostático, mostrando por tanto una forma casi esférica. Hay indicios de que Ceres puede tener una atmósfera tenue de vapor de agua por la sublimación del hielo acuoso de la superficie. A principios de los 90 del siglo XX fue posible observar agua escapando de las regiones polares, pero no ha llegado a demostrarse de forma indiscutible. Puede que sea posible detectar agua escapando en los alrededores de un cráter de impacto reciente o de las grietas de las capas subsuperficiales. Observaciones en ultravioleta de algunas sondas espaciales detectaron cantidades drásticamente significativas de iones de hidróxido cerca del Polo Norte. Los indicios sugieren
También que podría tener agua en forma de escarcha en su superficie y una gruesa capa de hielo sobre un núcleo rocoso. En 2014 se publicó la confirmación de que Ceres contiene agua en abundancia, expulsando al espacio hasta 6 kilos de vapor de agua por segundo. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Agencia Espacial Europea y la Universidad de Florida, ayudándose del telescopio espacial Herschel. Aunque es probable que Ceres carezca de un océano interno de agua líquida, las salmueras todavía fluyen a través del manto exterior y llegan a la superficie, lo que permite que criovolcanes como el llamado Auna Mons se formen aproximadamente cada 50 millones de años. Esto convierte a Ceres en el cuerpo criovolcánico conocido más cercano al Sol, y las salmueras proporcionan un hábitat potencial para la vida microbiana. La NASA lanzó en septiembre del año 2007 la misión llamada Dawn para visitar Ceres y el asteroide Vesta. Entró en la órbita de Vesta en julio del año 2011 y lo observó durante un poco más de un año. En septiembre del 2012, Dawn abandonó Vesta y tras un viaje de 3 años, en marzo de 2015, llegó a Ceres, convirtiéndose así en la primera misión de exploración a un planeta enano, por delante de la misión New Horizons a Plutón. La información proporcionada por la sonda situó un cráter en el planeta enano, denominado Cráter Piazzi, en la proximidad del cráter Dantu, y permitió observar otros accidentes de la superficie de Ceres como el criovolcán Auna Mons. En 2015 se anunció el proyecto Ceres Polar Lander, vinculado a la NASA. Por su parte, la Agencia Espacial China tiene entre sus proyectos el lanzamiento de una sonda Ceres, que regresaría con muestras. Para la misión está prevista para mediados de la década de 2020. Ceres ha sido propuesto como uno de los posibles objetivos de colonización humana en el sistema solar interior, siendo el cuerpo más grande del cinturón de asteroides. Ceres podría convertirse en la base principal y transporte central para el futuro de la infraestructura de la minería de los asteroides, permitiendo transportar recursos minerales más lejanos a Marte, la Luna y la Tierra. Su colonización también se convertiría en un paso en el camino de la colonización de otros cuerpos del sistema solar, tales como los satélites de Júpiter, a causa de su pequeña velocidad de escape, combinado con las grandes cantidades de agua congelada, podría servir como una fuente de agua, combustible y oxígeno para abastecer las naves. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.